Buen día. Bueno, la idea sería básicamente simular una pieza de flexión. Lo interesante de la flexión es que puede significar una distribución de cargas a lo largo de la pieza y también de esfuerzos a lo largo de una sección. Entonces nos permitirá explotar estas herramientas de SolidWorks Simulation para consultar esfuerzos en todas las direcciones y a lo largo de la pieza. Entonces vamos a dibujar una pieza de igual geometría que la hemos venido haciendo. Siempre se me olvida modificar en las propiedades las unidades. Voy a darle a aceptar. Y acotamos en 10 milímetros. Entonces me salgo y hago una operación de destruir saliente base de 100 milímetros, que son 10 centímetros. Voy a guardar esta pieza como flexión en la carpeta de esfuerzos de flexión. Entonces vamos a hacer los cálculos analíticos. Entonces para eso en la misma carpeta de esfuerzos de flexión voy a crear un documento nuevo llamado flexión, donde voy a realizar los cálculos de flexión. Entonces vamos entonces a aplicar una carga de 100 newtons hacia abajo para producir la flexión en la pieza. Obviamente la fórmula de flexión es diferente a la que hemos manejado hasta ahora. Veamos. Insertar. El esfuerzo producido por un momento flector es un esfuerzo de tipo axial. Eso no va a cambiar. Sin embargo, pues la fórmula sí es diferente. Es el momento que multiplica a la distancia C desde la fibra neutra de la pieza hasta el punto de análisis. Lo podríamos especificar como Y. La coordenada Y. Y todo esto divide al momento de inercia de la sección transversal. Ahora, el momento de inercia de la sección transversal, y como la sección transversal es un círculo, pues podemos consultar momento de inercia de secciones comunes. Entonces, si estamos hablando del momento de inercia con respecto a uno de los ejes principales, sea X o Y, es simplemente pi cuarto entre radio a la 4. Entonces sería básicamente pi por el radio de mi eje elevada a la 4 entre 4.
Entonces, en esta pieza tan sencilla como la estamos viendo, si yo aplico una carga en esta dirección y esto está empotrado, pues en el empotramiento se van a producir unas reacciones de una carga opuesta, pero adicionalmente esta carga hace que esta pieza se doble de esta forma. Así que aquí en el empotramiento debe ocurrir una reacción de momento que se oponga a ese momento. De otra manera, esto se volcaría o daría vueltas en este sentido. Así que el momento sería este, opuesto al momento producido por esta carga. Entonces esta va a ser la fuerza que vamos a calcular, vamos a emplear para calcular el momento. El momento sería este y sería igual a la fuerza por esta distancia. Listo, entonces esto va a ser F por L. Y L va a ser simplemente esta distancia. Listo, ahí está. Entonces, para nuestro caso particular, este L viene siendo son los 100 milímetros. Nuestro F viene siendo igual a los 100 newton. Y esto pues va a ser el resultado del producto de la fuerza por la distancia, que va a ser 100 newton, que multiplica a 100 milímetros. Entonces básicamente, ¿qué tenemos? Que el momento entonces es igual a 100.000, no, a 10.000. A 10.000 newton por milímetro. La distancia Y va a ser la que esté definida desde la fibra neutra del eje hasta el punto de análisis. Generalmente para el momento elegimos un punto lo más alejado de la fibra neutra. En este caso, Y vendría siendo igual a el radio de mi eje.
Claro, si yo reemplazo esto por esto, quedaría así. Y abajo tenemos esto, el momento de inercia. Entonces esto finalmente quedaría de la siguiente forma. Sería igual a 4 veces el momento sobre pi por el radio al cubo. Claro, en este caso estoy pues obviamente el momento, a decir verdad, en este punto es igual a esta fórmula, ¿sí? Pero eso es porque he elegido el punto de corte en esta zona. En general, yo puedo elegir el punto de corte en cualquier parte de mi pieza, eje o viga. Y obviamente en ese caso la fórmula generalizada de mi momento sería así. Vamos a colocarlo por para que no se confunda con la coordenada X, que le quiero dar una connotación más importante en mi caso particular. Pero en general, si hablamos de que el corte se realiza a una distancia X cualquiera respecto a este punto acá, cada vez que yo me aleje de este punto, el diagrama del momento flector interno va a incrementarse de esta forma. Así que, dibujado esto en un diagrama aparte de cómo cambiaría el momento en función de la coordenada X, que la voy a representar con este eje, obtendríamos una distribución de tipo triangular que llega hasta el valor máximo en este punto donde la longitud de la pieza es de 100 milímetros y por lo tanto daría 10.000 newton sobre milímetro. Entonces, esto vendría siendo, este triángulo representaría la forma como se distribuye el momento a lo largo de la pieza. Cada vez que voy haciendo cortes en diferentes partes de la pieza, va aumentando porque el momento es una función de la fuerza y la distancia donde yo realizo el corte. Así que en el empotramiento, el momento sería máximo, igual a la fuerza por la distancia L. ¿Listo? Realmente lo que estaría es calculando de esta manera el esfuerzo en el empotramiento sobre un punto que se encuentra justamente acá. Lo vamos a indicar. Entonces, eso sería. Entonces, esta fórmula sería el esfuerzo para esta situación particular en un punto que se encuentra justo ahí en el empotramiento de la pieza. Vamos entonces a aplicar la fórmula completa y sería entonces igual a por los 10.000
newton por milímetro entre pero resulta y pasa que radio es la mitad del diámetro, es decir, 5 milímetros. Entonces, al realizar esa operación, ¿qué obtengo? Vamos a ver cuánto me da eso. 4 por 10 son 40.000. Entre pi, entre 5 al cubo. Y eso me da 101.859 megapascales. Listo. Entonces vamos a verificar varias cosas. Primero vamos a verificar primero que todo vamos a verificar las reacciones en el empotramiento. Y después verificamos la distribución de esfuerzos y la magnitud del esfuerzo. Entonces, bueno, entonces vamos a activar el complemento de SolidWorks Simulation. Ya está activo. Nuevo estudio. Análisis estático. Aceptar. Entonces ahí está. Asignamos el mismo material que hemos venido asignando la vez pasada. Acero al carbono aliado. Qué raro. Bueno, en sujeciones, geometría fija. Aceptamos. En cargas externas, fuerza. Pero en este caso, pues vamos a hacer una variación. En la cara vamos a seleccionar esto. Pero la carga para que me produzca una flexión en la pieza no puede ir en este sentido. Esto es una carga de tipo axial. Voy a darle entonces en dirección seleccionada. Él está esperando que yo elija una entidad para definir la dirección de la carga. Voy a elegir esta misma cara. Y luego lo que voy a hacer es mediante estos botones especificar las diferentes direcciones de la carga. No es esta. Sí es esta. Pero va en el sentido contrario. Entonces por eso le doy invertir dirección. Y la fuerza es de 100 newton. Le voy a dar a aceptar. Ahí está. Ya lo último que hace falta es simplemente mallar, pero voy a trabajar con los parámetros de mallado que tiene por default. Así que directamente voy a ejecutar estudio donde primero malla con los parámetros por default y después corre la simulación. Listo. Entonces, por ahora no me voy a preocupar por la magnitud de los esfuerzos, sino que me voy a preocupar por cuáles reacciones ocurren en esta parte de la pieza. De todas maneras, esto se deforma de la forma esperada, ¿cierto? Le doy clic acá y le doy animar. Entonces, básicamente se doble la pieza. Claro, una carga hacia acá hace entonces que la pieza se deflecte en este sentido. Ahora voy a concentrarme en las reacciones en este punto. Es decir, qué cargas están actuando acá en virtud de que actúa esta carga. Según el diagrama del cuerpo libre debería ser la misma carga F de 100 newton pero en sentido hacia arriba. Y debería actuar un momento de 10.000 newton milímetro. Pero eso en unidades del sistema internacional
pues ya sabemos que también es, vamos a colocarlo por acá. Sí, eso es 10.000 Newton milímetro, pero si tengo en cuenta que las unidades son Newton metro, eso viene siendo entre 1000, así que sería 10 Newton metro, básicamente. Entonces quiero verificar si el programa me puede arrojar esta información. Para deducirlo, en donde dice resultados, bueno, primero tengo que hacer una serie de verificaciones. Donde dice análisis estático le doy clic derecho y le doy propiedades. Debo estar completamente seguro de que en donde dice calcular fuerzas de cuerpo libre está chuleado. Si no, no me puede hacer este tipo de verificaciones del programa. Como si está chuleado calcular fuerzas de cuerpo libre, entonces me puedo salir de aquí con confianza. Que yo sé que puedo preguntarle al programa y él me va a decir la información respecto de las reacciones en esta parte. Entonces donde dice resultados le doy clic derecho y está la opción de enumerar fuerzas resultantes. Entonces por aquí yo puedo entonces determinar cuáles son las cargas de reacción sobre la pieza. Voy a darle entonces clic acá. Entonces entre las opciones cuáles tengo. Dice fuerzas de reacción y fuerzas de cuerpo libre. Cualquiera de las dos les da los valores, sin embargo una permite mayor cantidad de información que la otra. Voy a elegir por default fuerzas de reacción. Entonces acá está esperando que le diga la cara a las aristas donde deseo conocer las reacciones. He elegido eso y simplemente le voy a dar en el botón que dice actualizar. Ahora si se dan cuenta, lo único que me muestra son fuerzas, no me muestra momentos. Donde dice momento de reacción no me muestra nada. Debo darle en opciones de visualización, visualizar fuerzas resultantes, pero pues no me muestra mayor cosa, solamente me muestran fuerzas. ¿Qué veo? Aparece una fuerza Y de 1000 newtons. En el sistema de coordenadas preestablecido, sí, es la misma y va hacia arriba y la fuerza externa va hacia abajo. Es decir, fuerza externa hacia abajo, reacción hacia arriba. ¿Qué valor? Bueno, si este de 1000 newton, este tiene que ser también de 1000 newton. Y eso es lo que dice básicamente el programa. Entonces esa parte está bien, ¿sí? Repetimos esta vez para preguntar fuerzas de cuerpo libre. Esta opción nos va a proporcionar al menos los momentos, al igual que las fuerzas. Aquí dice caras, aristas o vértices. Voy a elegir entonces esta. Y le voy a dar actualizar. Nuevamente, al igual que el caso anterior, me permite mostrar las fuerzas. No me muestra nada al respecto de el momento. Aquí me dice plano sistema de coordenadas y aquí dice también vértice punto de referencia para ubicar el momento. El problema es que básicamente no hay un punto de referencia para ubicar el momento, por eso simplemente no me arroja información. Entonces tendría que literalmente crear un punto de referencia. O aquí vamos a ver si simplemente especificando un plano de referencia o un sistema de referencia de coordenadas me permite obtener la información. Voy a elegir el origen, pero no me permite señalarlo.
Voy a elegir entonces el plano alzado. Aquí voy a seleccionar esta parte y le voy a actualizar. Vuelve y juega, no pasa nada. Necesito entonces, bueno, hay una opción, si mal no recuerdo, vamos a ver si resulta. Aquí donde dice componentes, puedo elegir la pieza entera y actualizar a ver qué me arroja. Nuevamente me arroja las cargas que actúan en la pieza, pero siguen siendo cargas. Entonces, definitivamente necesito dibujar en la pieza, en el modelo, un punto de referencia para poder ubicar los momentos de reacción. Entonces me regreso al modelo en operaciones. En lo último que dice geometría de referencia, puedo crear planos, ejes, sistemas de coordenadas y puntos. Entonces ahí me menciona acerca de un punto. Entonces, de que necesito un punto para poder ubicar el momento de reacción. Entonces voy a elegir este punto. Entonces, entidades de referencia, puedo elegir el centro de una cara para definir el punto. Selecciono acá y selecciono esta cara y entonces automáticamente él me elige el centro de esa cara para crear el punto. Le voy a dar a aceptar y ahí está el punto 1. Guardo, regreso acá. A veces no es necesario correr nuevamente la simulación porque aquí simplemente no he modificado el sólido original, simplemente he creado un punto de referencia. Al resultado le vuelvo a dar clic derecho, enumerar tensión, resultados, enumerar fuerzas resultantes, fuerzas de cuerpo libre. Voy a señalar acá caras o aristas esta cara, pero acá vértice o punto de referencia para ubicar el momento voy a elegir el punto este. Ahí está, punto 1, el único que he creado. Y vamos a ver qué sucede cuando le doy a actualizar. Miren que adicionalmente, aparte de las cargas de reacción, también me dibuja un momento en forma de una flecha. Es de color rojo. Ese momento, de acuerdo a la regla de la mano derecha, debería ser de tipo negativo, pero estar dirigido en la dirección X. Miren que ese momento va hacia allá, ¿sí? Por la regla de la mano derecha. Claro, estas fuerzas harían doblarse esto en el sentido hacia abajo, pero la reacción iría en sentido opuesto. Aquí está como mx igual a menos 10 newton por metro. Es decir, esto que yo tengo acá. Entonces ya he verificado que esto está correcto. Y también la reacción está correcta. Ahora sí podría concentrarme en el esfuerzo, pero aún no lo voy a hacer. Quiero verificar esto que estoy observando acá. Lo cierto es que esto es más bien difícil de verificar si consideramos el sólido como la pieza como un sólido. Acá, cuando hemos creado la pieza, vámonos acá. Aquí le puedo dar clic derecho a la pieza. Claro, hasta ahora lo hemos definido solamente para aplicar el material. Pero hay otra consideración muy interesante. Nos dice
tratar como una viga, tratar como masa remota. Entonces ahora mismo él está considerando esto como un sólido tridimensional, no necesariamente como una viga. La ventaja de tratar esto como una viga es que me permite opciones como por ejemplo generar cuáles son los diagramas de cargas internas que ocurren dentro de la viga. No estoy seguro de que pueda obtener entonces las características de cómo varía el momento a lo largo de la pieza. Al menos no considerando la pieza como lo estoy considerando, que es un sólido en 3 dimensiones. Pero con la opción de tratar como viga, definitivamente se puede generar esos diagramas de cargas internas, cortante, flector, etc. Entonces voy a dejar eso para después y más bien me voy a considerar en el esfuerzo. Sí, mejor lo dejo para después. Entonces al menos los esfuerzos voy a modificarlos. Voy a generar, al igual que otros casos, 2 esfuerzos o dos diagramas de tensiones. El primero para considerar el esfuerzo solamente en la dirección axial, es decir, en la dirección Z para ese caso particular. Si veamos dónde está, sí, Z. Sí. Y otra para considerar el esfuerzo en la dirección, el esfuerzo de von Mises, que es un esfuerzo equivalente. No deberían ser tan diferentes. Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo. Entonces voy a decir esto, que no sea de von Mises, sino simplemente editar definición. No de von Mises, sino en la dirección Z, que sea megapascales. En opciones gráficas solamente muestra el esfuerzo máximo y el mínimo. Vamos a quitar por un momento el mínimo. Y solamente voy a dejar el máximo. Y adicionalmente trabajar sin notación científica. Entonces ahí está. El esfuerzo en la dirección axial es de 120 megapascales. ¿Qué notamos? Que es de 120 megapascales. Pero si le digo que me dé la indicación de la indicación mínima, obtenemos que el esfuerzo es lo más grande posible por arriba de la fibra neutra y por debajo es de tipo negativo. Ahí está. ¿Qué nos dice el libro sobre la distribución del esfuerzo? Bueno, podemos repasar eso. Veamos análisis de carga y esfuerzos. A repasar entonces cuál es la distribución de esfuerzo debido a un momento flector en una sección transversal de una pieza que es sometida a flexión. Estamos hablando de flexión. Bueno, ahí se quedó pensando. Bueno, aquí nos muestra entonces cómo varían los diagramas de carga cortante y momento flector internos, pero ya dije que es más fácil sacarlo por la opción de viga. Bueno, aquí estamos hablando bien del círculo de Moore. Y aquí vamos a hablar de la distribución de esfuerzos. Los esfuerzos de flexión de acuerdo con la ecuación 324. Bueno, aquí está la ecuación 324.
En este caso lo que está sucediendo es que esta pieza se está flectando en este sentido. Entonces ya saben que con la deflexión lo que termina sucediendo es borremos esto. Aquí exagerando la deflexión de la pieza. Lo que podemos analizar es que este arco es más corto que este otro arco. Si definimos una línea para la fibra neutra, sería entonces un arco que pasa por todo el centro de la pieza. Ese debería permanecer con su longitud original. Entonces las fibras que están por encima se estiran y las que están por abajo, que son más cortas, significa que se comprimieron. Así obtenemos el sentido del esfuerzo a tensión y a compresión. En el caso del libro estamos considerando que la viga se deforma de esta forma. Así que por debajo estaría a tensión y por encima a compresión. Pero analizando esto, pues esto no va en contra de esa lógica. En todo caso, vemos que en la parte central, a la altura de la fibra neutra, el esfuerzo es 0. Y aumenta hasta volverse lo más pequeño posible en compresión, que es sentido negativo, y lo más grande posible a tensión, aquí negativo y aquí es positivo. ¿Listo? Entonces eso es lo que estamos viendo acá. Aquí el color verde representa esfuerzos muy cercanos a 0 y el rojo esfuerzos positivos y el azul en este caso representa esfuerzos negativos. Pero si se damos cuenta, la magnitud del esfuerzo en la parte baja y en la parte alta es la misma, 120 megapascales. Claro, hay un error. Este es un valor teórico. El cálculo entonces de la simulación analítica me da 120 y menos 120. Entonces, si nos ponemos a calcular el porcentaje del error, ¿qué obtenemos? Es 101, pero aproximadamente es 102 contra 120. 120 menos 102 entre 102 por 100. Eso me da un error de 17.64%. Bueno, esto no está considerando la posibilidad de esfuerzos en otras dimensiones. Entonces vamos a decirle básicamente que nos diga en resultados las tensiones esta es de von Mises, megapascales. Muéstrame la notación máxima y me lo va a mostrar con una notación general, no científica. En este caso, pues, como el esfuerzo de von Mises es un esfuerzo siempre positivo, pues aquí no hace distinción entre si está sometido a tensión y a compresión. 96.8 megapascales. Si equiparamos el esfuerzo equivalente de von Mises con este, suponiendo que no hay ningún otro esfuerzo en las otras direcciones, entonces el error sería, es decir, vamos a asumir que el esfuerzo Z teórico va a ser el mismo esfuerzo equivalente de von Mises. Si no ocurriera el esfuerzo en las otras direcciones, sería verdad. Entonces, en ese caso particular, el error
vendría siendo 102 versus 96.8, ¿cierto? 102 menos 96.8 entre 102, eso es por 100, un 5% del error. ¿Listo? Entonces podemos esperar en ese caso errores de esfuerzos debido a la flexión entre el 5 y el 17%. ¿Por qué? Bueno, esta formulación asume principalmente que va a ocurrir solamente esfuerzo en la dirección axial, pero pueden ocurrir esfuerzos en las otras direcciones. Veamos qué nos dice numéricamente el programa. Vamos a ver qué sucede con los esfuerzos en las direcciones axiales X y Y. A ver qué nos dice el programa. Entonces vamos a definir un solo trazado de tensiones. En la dirección X, megapascales. Opciones gráficas. Muéstrame simplemente la notación más grande y notación general. Bueno, resulta y pasa que aquí sí me estipula un esfuerzo en la dirección X de 47.5 megapascales. Podría ser un efecto no deseado del principio de Saint-Venant. Podemos repetir el procedimiento para definir un trazado de tensiones en la dirección Y. Megapascales, opciones de gráfico, muéstrame la notación máxima y general. También aparece un esfuerzo máximo de 47.2 megapascales. Podría incluso preguntarle al programa que me arroje lo mismo, pero considerando no los esfuerzos en las direcciones X, Y y Z axiales, sino los esfuerzos cortantes. Y la cosa cambia a 3.58 megapascales. No es un esfuerzo importante. Pero miren que hay un esfuerzo negativo en algunos puntos de menos 5.31 megapascales. Entonces realmente lo que estamos observando es que esta simplificación teórica no se cumple a rajatabla del todo. De hecho, lo que nos muestra el libro es que al tiempo que ocurre un esfuerzo de flexión, debería ocurrir un esfuerzo cortante aquí está. Entonces, al tiempo que hablamos de que hay una viga que está sometida a flexión, se presenta la flexión al tiempo con una carga cortante que me produce un esfuerzo cortante. Entonces, así como mi momento interno me produce unos esfuerzos debido al momento, la carga cortante también me produce unos esfuerzos debido a esa carga cortante. Y la distribución de ese esfuerzo sigue una forma parabólica. ¿Sí? Entonces, realmente al tiempo se están presentando esfuerzos axiales, pero también esfuerzos cortantes. Así que incluso desde el punto de vista analítico, la situación no es tan simple como la ecuación que nosotros hemos aplicado.
Esto es simplemente una simplificación que asume que no hay mayores efectos de esfuerzos en las otras direcciones, pero vemos que en la simulación sí ocurre. Y incluso en el mismo cálculo analítico se considera un esfuerzo cortante que ocurre al tiempo que el esfuerzo debido a la fricción. Entonces, en ese caso parece más prudente considerar el esfuerzo de 2 Mises que considera el estado de esfuerzos tridimensional. Podemos ver cómo varían los esfuerzos en otras direcciones, ¿no? XY cortante, XZ cortante, megapascales, opciones de gráfico, anotación máxima y no científico sino general, aceptar. Este es más considerable. Un esfuerzo cortante de 18.8 megapascales. Claro, aquí lo que también puede pasar es que está ocurriendo un fenómeno de San Bernard. Recuerden, cerca a los extremos de la aplicación de las cargas y sujeciones, pues ocurre una distribución desuniforme de los esfuerzos. Lo verificamos para el caso de carga axial y nos estamos dando cuenta que puede ser algo lo que explique lo que estamos observando en la simulación. Entonces, si lo hay en X y Y y en X y Z, puede ser que en YZ también haya una tensión significativa. Megapascales, opciones de gráfico, una anotación máxima, general, aceptar. ¿Listo? De hecho, esto es más parecido a esta distribución parabólica teórica en donde los esfuerzos lo más alejado de la fibra neutra es 0, pero a nivel de la fibra neutra el esfuerzo cortante es lo más grande posible, y aquí lo vemos. Entonces, para efectos prácticos, en este caso es mejor guiarse por el criterio de von Mises, que considera este estado de esfuerzos tridimensional. En todo caso, el esfuerzo de von Mises que considera el estado tridimensional de esfuerzos es de 96.8 comparado con el límite elástico. Vamos a calcular ese factor de seguridad de rapidez. Ese factor de seguridad sería el límite elástico sobre el esfuerzo equivalente de von Mises. Entonces eso sería, el límite elástico es que es 220 megapascales, que divide entonces entre el esfuerzo equivalente de von Mises, que en el caso particular es de 96.8 megapascales. El factor de seguridad determinado de esa manera es de 2.27. Si yo le pido al programa que me defina un resultado del factor de seguridad empleando el criterio de von Mises, le puedo dar a aceptar. Aquí le faltó definición. Vamos a ver si podemos. Anotación mínima, que es lo importante. General.
Ahí está. Entonces el factor de seguridad más pequeño es de 2.28, que corresponde con este cálculo que acabamos de hacer. De todas formas, este posible error que se pueda cometer del 5 al casi 17% está cubierto por un factor de seguridad de 2.27. El solo 0.27 se traga este error o este error. Entonces la idea en este caso es simular con factores de seguridad holgados, es decir, más grandes que la unidad, para considerar cosas como los errores numéricos o el estado de esfuerzos real. Bueno, ahora esta sí viene pues más complicada porque yo normalmente no simulo considerando los elementos como una viga, pero es una forma muy digamos que muy efectiva, ¿sí?, de verificar los diagramas de cargas internas. Bueno, yo le había dicho que hay una manera en la cual uno puede agregar entidades en la pieza que después pueden facilitar la lectura de resultados. Vamos a ver si me sale en esta ocasión. Entonces veamos. En donde dice geometrías de referencia, yo puedo crear un eje. Vamos a ver si por medio de ese eje yo puedo preguntarle al programa que me indique cómo van variando las características a lo largo de esa entidad. Dice que una línea arista eje, dos planos, pero estos planos que se intersecten, me parece, dos puntos de vértice. Entonces lo que yo voy a hacer es generar un nuevo punto de este lado y indicar los dos puntos para generar entonces mi geometría de referencia. Punto, centro de cara, elijo esta cara, le doy a aceptar y ya tengo dos puntos. Voy a crear un eje, voy a ver si con la opción de dos puntos vértices es suficiente. Voy a seleccionar los dos puntos, punto 2, punto 1. Acepto y ahí se ha creado un eje. Entonces vamos a ver si con esta arista puedo generar resultados seleccionándole no la arista sino simplemente el eje. De nuevo ingreso acá. Si se dan cuenta, no aparecen estas indicaciones extrañas que me dicen que tengo que volver a correr la simulación porque como tal no he hecho modificaciones físicas en mi pieza. Tensiones de von Mises. Obviamente esto es exagerado, pero si tengo dudas de cuánto se desplaza esta parte de la pieza, simplemente me voy a desplazamientos. Según eso, le doy doble clic acá. No, voy a dejarla ahí. El desplazamiento más grande es 3.24 por 10 a la menos 1, es decir, 0.3 milímetros. Realmente no es que se deforme mucho. Entonces voy a ver si en resultados que puedo, bueno, vamos a ver, enumerar fuerzas resultantes. Fuerzas de reacción. Ahí está elegido por default el plano o eje de coordenadas de simetría. Puedo darle a actualizar, pero no me da mayor información si no selecciono algo de referencia. Vamos a elegir para este caso. Ya vi la vez pasada que tengo que señalar un punto para que
Pues voy a elegir el componente, todo esto, bueno, básicamente no estoy obteniendo ningún resultado. Este sí me permite elegir el eje. Aquí el punto. Pero siempre necesito elegir una carga de referencia. Entonces no es que esté obteniendo cuáles son las características a lo largo de la línea. Entonces nuevamente definimos acá. De hecho me he percatado que en las fuerzas de cuerpo libre como que modifica los resultados. Entonces esta vez no elegí nada para acá. Aquí elijo el punto 1 y aquí elijo esta cara. Vamos a dar a actualizar. Y listo, esto es lo que obtenía inicialmente. Entonces seleccionar el eje lo que hace es distorsionar los resultados que había obtenido anteriormente para comparar las reacciones en el empotramiento. Vamos a darle a definir trazado de enumerar tensiones, desplazamiento y deformación. Cantidad, cuál es la tensión, cuál es el desplazamiento y cuál es la deformación unitaria. Pero no me permite seleccionar una arista de referencia. Entonces, básico o un eje de referencia. Entonces, hay básicamente casi que no estoy haciendo nada con este eje. Entonces la vez pasada elegí definir trazado de tensiones. Pero también lo que hice fue elegir acá, clic derecho y identificar valores o listar selección. Entonces creo que es más útil para esta parte. Entonces en entidades seleccionadas puedo elegir caras, aristas o vértices. No me permite señalar. Bueno, el punto sí me lo permite. Pero realmente está esperando que elija caras, aristas o vértices. Es decir, está literalmente esperando que yo le señale rasgos geométricos reales en la pieza y no ficticios. Entonces, así que esto básicamente no es útil para eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo puedo crear aristas o rasgos en la pieza que, si bien no me afectan los resultados de la simulación, sí me permiten seleccionar directamente sobre la pieza esa entidad o arista, y entonces le puedo preguntar al programa que me arroje más información de la que me está arrojando normalmente. Pero esas debe pasar por una operación. Listo. Entonces veamos cuáles son las opciones. Bueno, la idea básicamente es línea de partición.
esta no me sirve sino en curvas, línea de partición. Entonces, ¿cuál es la idea? Utilizar una línea para crear un rasgo de partición sobre la superficie. Entonces él me dice que ¿cuál es el croquis que yo quiero proyectar? No me permite esto porque esto es un eje, no es una línea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a dibujar un croquis. No acá, sino acá. En la vista de planta. De hecho, este eje me estorba. Entonces voy a... bueno, primero que todo voy a eliminar este eje. No me fue de mucha utilidad, al menos en esta situación. El punto 2 también lo voy a eliminar. Para lo único que realmente utilicé algo fue el punto para lo de los momentos de reacción en el empotramiento. Voy a volver a realizar la operación de croquis y voy a hacer un croquis en la vista de planta. Voy a dibujar entonces una línea. De aquí hasta acá. Y me salgo del croquis. Esa línea realmente es ficticia en un croquis, pero no representa hasta ahora una entidad real dentro de mi pieza sólida. Voy a proceder ahora sí a crear un rasgo, una arista a partir de esta línea en la pieza. Entonces me voy a curvas, línea de partición. Entonces tengo estas tres opciones. Lo puedo hacer por silueta, por una proyección y por una intersección. Por default lo he cogido aquí para el croquis para proyectar el croquis que dibujé de la línea. Y caras para partir sería señalar toda esta superficie. Puedo hacer la partición en una dirección única o de los dos lados. Al darle a aceptar, entonces me queda la partición de los dos lados. Ahora literalmente esto es una arista que yo puedo señalar en mi estudio. Ahora aquí, como si he incorporado como una arista en la pieza, he modificado ligeramente la geometría de mi pieza. Así que aquí me dice, como quien dice, con ese signo de interrogación, que tengo que volver a correr la simulación. Debo volver a mallar y debo volver a correr la simulación. ¿Cuál es la diferencia? Que como ahora hay una arista, a decirle tensiones de von Mises, como hay una arista, es susceptible de ser señalada. Entonces voy a darle identificar valores. Aquí es difícil de distinguir la arista, pero yo puedo regresarme al modelo y ya puedo ver mi arista. Entonces ahí ya es más fácil de distinguirla. Regreso acá. Entonces yo le voy a decir, bueno, aquí en von Mises identificar valores, ahí ya puedo señalar una arista. Entonces voy a darle en entidades seleccionadas y puedo decirle al programa que me actualice, y lo que me arroja acá son básicamente los valores de esfuerzo de von Mises a lo largo de esa línea. De acuerdo a esto, los esfuerzos, o mejor dicho, de acuerdo a el análisis analítico, ¿qué sucede? Como el diagrama de momento flector es este, cerca de la carga externa el momento flector es pequeño.
pero a medida que me voy alejando de la carga externa y me voy acercando al empotramiento, el momento interno en la viga va aumentando. Así que yo esperaría que si el esfuerzo es una función del momento, en esta parte los esfuerzos sean pequeños y a medida que me voy acercando al empotramiento van incrementándose de forma lineal. Entonces yo puedo decirle, después de actualizar la información, que me genere un gráfico. Y ahí está. Es una manera indirecta de obtener un diagrama de momentos internos, pero pues por medio del esfuerzo. ¿Sí? Entonces obviamente, cerca de la carga externa el momento es pequeño, pero a medida que me voy alejando el momento interno va aumentando con una distribución lineal parecida a esta. Es el diagrama de esfuerzo, no de momento, de cómo varía a lo largo de la línea. Al igual que en el caso de mecanismo, yo puedo exportar los datos de esto mediante un Excel. Aquí, donde dice guardar, pero para mí es más que suficiente